Buenas tardes. Estamos hoy con la crisis de la autoridad de Natalia Velilla. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. Muy bien, vamos a hablar de un tema muy actual, la crisis de autoridad no solamente de profesores, como indica aquí, profesores, padres, jueces, médicos y el descrédito, ¿no?, que instituciones tradicionales están teniendo y que tiene su repercusión lamentablemente en la democracia y de forma negativa. Y están también con nosotros Ignacio Gomar Lanzón. Buenas tardes. Buenas. Notario, y Pedro Manuel González, abogado también de Madrid. Hola, buenas tardes. Bien, y se irán incorporando, si pueden, desde Bruselas, Román Gil o César Cobos y otras juristas y filósofos. No sé si se podrán, pero somos suficientes y nos atrevemos con el tema. ¿No, Natalia? Sí, Bien, pues Natalia, haces en el índice un libro muy bueno, a mí me ha gustado mucho y yo creo que es de fácil lectura para todo el mundo, aunque no sea jurista o especialista o experto en temas de justicia y de derecho, se puede entender perfectamente y tiene muchas cosas filosóficas, no solamente citando a Hannah Arendt o incluso a Noam Chomsky o a muchos otros juristas, sino también citando a juristas como Álvaro Dors, que todos los que haya estudiado Derecho, a ver, sí, que nos letra ahí donde, en la página 8 de este libro y en la página 69, cita a Natalia Álvaro Dors para diferenciar autoritas de potestas. Y precisamente lo que queríamos distinguir en un principio. ¿Qué conceptos de autoridad tenemos hoy en día? ¿Por qué se le critica? ¿Qué es la autoridad ya más formal de la material? ¿Por qué los celebrities, la celebrita es más importante ahora que la autoridad? ¿Por qué la potestad y la autoridad se confunden tanto? ¿No podemos distinguirla? Y luego ya hablaremos de los ataques a la autoridad, que es lo que está más de moda, ¿no?, actualmente, que es en este sentido este libro es profético, porque los ataques a la autoridad, incluso a la nación, como queramos decir, están muy de actualidad y con la ley de amnistía, por supuesto. Pues tienes unos 10 minutos, 15, Natalia, para hacernos esas diferenciaciones de autoridad, potestad, autoridad formal y material, ¿no? O incluso de justicia popular. sí. Hablas, ¿no?, de justicia popular. Tampoco me gustaría a mí acaparar la conversación, ya que somos un grupo, me gustaría un poco poner el toro en suerte. Perdona por mi garganta, pero es que estoy acatarrada y no puedo hablar mejor. Bueno, pues Pero que me gustaría que entre todos hablásemos un poco de estos conceptos. Yo he escrito un libro, pero realmente es de una materia que todo el mundo puede hablar, porque yo creo que la autoridad siempre ha estado en crisis, no es algo que sea nuevo. De hecho, de los conflictos con autoridad, yo creo que surgen los fenómenos sociales, el avance social, las revoluciones, muchas de ellas vienen de contrarrestar el statu quo. Entonces, no es de por sí una novedad que la autoridad esté en crisis. Lo que está en crisis ahora es la manera en la que se concibe la autoridad, yo creo. Estamos ante una nueva definición de autoridad. Nos encontramos en una sociedad democrática, semejante a otros países de nuestro entorno, en la que estamos viendo cómo en Europa se están cuestionando la autoridad legítima, se está cuestionando la democracia concebida no solamente como el poder de las urnas, sino también como la separación de poderes, el sometimiento de los poderes públicos a la ley y el respeto de los derechos fundamentales. No solamente sucede en España, en otros países estamos viendo cómo están subiendo al poder partidos populistas, partidos antiestado, antisistema, que tratan de cercenar lo que es los valores democráticos que hasta ahora están sustentando las democracias europeas y nacionales, internacionales, perdón, también en otros países. Y sin embargo, nos estamos viendo como incluso las sociedades como salvadores de algo, cuando realmente suponen un verdadero problema para la estabilidad democrática de los estados. Entonces, es evidente que ahora estamos ante una crisis grave. No es la primera, no es la única, pero sí que es grave en cuanto a que los ataques a la autoridad actualmente surgen de dentro de la propia democracia, surgen de dentro del propio poder y por el ascenso de partidos antisistema
o populistas, porque aunque son cosas distintas, suelen coincidir ambas cuestiones, y que quieren romper con todo lo que hasta ahora hemos tenido. Entonces, hay unas tendencias peligrosas. Por una parte, cuento en el libro, la tradicional diferenciación entre potestas y autoritas, es decir, potestas como, entendida como autoridad legítima, autoridad legal, o autoridad formal, autoridad que se concede a través del pueblo. Esta potestas está cada vez siendo más concentrada, está convirtiéndose en algo muchísimo más nuclear. El Parlamento está convirtiéndose en un elemento güero, en un elemento que no representa verdaderamente la soberanía popular, sino que es una especie de credencial que se concede con cada elección para que alguien llegue al gobierno y automáticamente juegue con esas mayorías permanentemente. No hay un verdadero debate parlamentario, no hay una verdadera iniciativa parlamentaria de otros grupos parlamentarios que no sean el que está en el gobierno. Hay una gran crisis del derecho parlamentario, de esto puede hablar mucho Ignacio Gomá. En la Fundación Hay Derecho se han hecho también muchos estudios, se ha hecho un estudio concretamente en relación a esta cuestión, cómo el Parlamento ha dejado de ser el núcleo de poder. Ahora el Ejecutivo está cobrando muchísimo más poder de lo que tenía nunca, incluso legislando. Y entonces esta concentración de potestas está además unida a que la autoridad se entendía como esa autoridad moral, esa autoridad derivada del conocimiento, derivada de la profesionalidad, derivada de la ética o de la manera de funcionar, que permite que los demás te respeten por tus conocimientos y por tu manera de trabajar, esté completamente denostada o sea apartado. Ahora mismo la autoritas no deja de ser algo mucho más residual de lo que era antes y se ha sustituido por un nuevo concepto de autoridad que sería el de las celebritas o el de la popularidad. Hemos asistido, como por ejemplo en pandemia, existiendo como existía un problema sanitario importante, en lugar de hacer caso a los médicos o a los virólogos, a los epidemiólogos o a quienes tienen mucho que decir en relación a la sanidad, se hacía caso a influencers o a personas conocidas y famosas, marcadamente antivacunas, anti todo, anti cualquier situación negacionistas, incluso de la pandemia, simplemente por el hecho de ser conocidos. Es un ejemplo más de los muchos que existen, no es el único que existe. Entonces, hay una redefinición de la autoridad. El acabar con la autoridad legítima, con la potestas, concentrarse mucho en el Ejecutivo, lleva a que necesariamente para actuar en el mundo social, la sociedad necesita tener un orden, necesita tener un referente, una autoridad que le marque el camino. Si acabas con la autoridad legítima, la sustituyes por otro tipo de autoridad. Esa autoridad puede ser bien esta celeridad de la que hablaba, bien otras autoridades de peor calidad, como pueda ser pues, empresas privadas, como puedan ser grupos de presión, como puedan ser pues, elementos que escapan de controles democráticos, sino que son meramente influyentes, personas influyentes. Entonces, es bastante preocupante. Esto lleva luego a una degradación de otros poderes, como puede ser el judicial, la deslegitimación del poder judicial, la búsqueda de una justicia popular, de una justicia muchísimo más, un concepto de justicia más subjetivo, no tanto objetivo como derivado de la ley, y con ello pues muchísimo más degradación democrática en general de todas las instituciones. Hay, por tanto, una relación entre la pérdida del descrédito, ¿no?, de la autoridad como saber, ¿no?, socialmente reconocido y la democracia. Parece que la democracia está siendo puesta en peligro, en riesgo. No sé si Ignacio, damos la bienvenida también a Ignacio Gomá, hijo. Junior. Pues me refiero a Ignacio Gomá padre. Si Senior. Senior. Bueno, es que además este tema lo hemos hablado mi hijo y yo muchas veces. De hecho, Ignacio, como sabéis, es autor de una obra de teatro que precisamente... sí. Pero todo eso que precisamente trata del populismo es una especie de distopía que bueno, que ya lo comentará él, pero yo creo que es... Pero es que todo está relacionado, ¿no? Dice, las religiones ocupaban un papel y hay otras cosas que sustituyen las religiones porque todos estamos necesitados de autoridad, de guía, de ejemplo, incluso de poder también, ¿no? Y yo una cosa que hablaba con Ignacio hace poco era que incluso él
si no recuerdo mal, Ignacio, decías que te gustaría a lo mejor hacer una tesis sobre ese tema, una cosa así, pero es que en las últimas décadas, ¿no? Se han producido unos cambios fundamentales en la sociología y también en la filosofía, en la forma de ver la sociedad y de ver a la persona, sobre todo, ¿no? En los últimos 50 años se ha producido lo que se ha llamado por algunos filósofos también un proceso de personalización o individuación, en la que se llega a la conclusión de que es necesario liberarse de roles, de obligaciones, de todo tipo de ataduras y que es necesario buscar la felicidad, el propio desarrollo personal, la búsqueda de la felicidad, librarse de todo y ser independiente, ¿no? Cosa que es buena, sin lugar a dudas, liberarse de ataduras y ser uno mismo. Lo que pasa es que a veces ser uno mismo implica que no te encuentras muy bien o que tomas decisiones erróneas, pero bueno, es una cosa loable. El problema es que eso significa que perdemos también referentes, ¿no? Y en un mundo que además, que aparte de perder ciertos referentes y buscarse a uno mismo, no admitir en general ningún tipo de regla que no sea la propia, pues se añade también una cierta desformalización de todo, porque la tecnología ha permitido que circulen todas las opiniones y todas las interpretaciones sin que haya ya los prescriptores que antiguamente había, la autoridad. Yo siempre pongo un ejemplo, me acuerdo que una vez, pero me cortas cuando quieras, Antonio, yo me Sí, enrollo sí. como una persiana, pero me acuerdo que una vez que fui a una entrevista, era con Joaquín Estefanía, que era periodista. Entonces se metía un poco con con los nuevos medios, los blogs, los no sé qué, con todo, que ya aquí nadie tenía criterio. Y yo le dije, hombre, salí a preguntar, le dije, hombre, a mí, por ejemplo, el poder crear un blog sin intermediarios, sin un director de periódico que me dirija, que me indique, sin nadie que diga este libro está bien o está mal, pues me ha permitido sacar el blog Hay Derecho, por ejemplo, ¿no? En el que nos hemos reunido. Es decir, de alguna manera la tecnología es verdad que ha democratizado las opiniones y ha permitido alcanzar muchísimas cosas que antes no se podían alcanzar, que todo el mundo tenga una opinión. Es verdad que se ha perdido autoridad. Es decir, el señor que está como editor en una editorial, pues hace una selección y de libros salen solamente los que alguien ha valorado. Cuando los periodistas son unos periodistas buenos, pues esos periodistas filtran la información, la dan mascada, tienen además una deontología que de otra manera se pierde. O sea, las profesiones son también roles. Yo soy notario, pues yo tengo siempre digo que es como el sacerdocio, que imprime carácter, ¿no? Dice, pues bueno, ¿tienes amor a la verdad? Pues sí, pues tengo amor a la verdad que probablemente viene de lo que me han enseñado, ¿no? Y esas cosas son también importantes. Cuando eso falta y todo se desformaliza y todo vale y cualquiera llega, pues tenemos cosas buenas, pero tenemos también grandes riesgos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo estamos viendo ahora. Ahora, pues lo que dice un señor juez, pues bueno, es que te metes en Twitter, que yo estoy bien metido, y ves unas cosas que es que, dices, Dios mío, porque es que ya no es la osadía, es la ignorancia también, ¿no? La Claro. ignorancia. Y como no se ve muy bien, es difícil porque son juicios muy complejos, ¿no? Explicar cualquier Claro. cosa, el mundo es complejo. Entonces, cualquiera es capaz vamos, de opinar sobre cualquier asunto, cosa que tiene un aspecto bueno, porque hay que reconocer que oír a los demás puede ser bueno, pero también lo que ocurre es que todas las nuevas tecnologías, todas las nuevas redes, toda la nueva realidad nos obliga a todos a ser mucho más diligentes. Sí, Es pero decir, es cierto, Ignacio, que como dice aquí Natalia, cuando se pone en cuestión al poder, ¿no? A la potestad, pues bueno, tiene pase, pero cuando se pone en cuestión a las autoridades, a la autoridad como saber socialmente reconocido, ¿no? Como siempre se ha entendido, pues entonces ya el asunto
es Más grave. es más grave, porque si no se le hace caso al médico, no se le hace caso al profesor, no se le hace caso al piloto del avión, ¿a quién vamos a hacer caso en el aterrizaje? O sea, es mucho más grave. No sé si Pedro también tiene algo relacionado, me ha dicho antes de empezar, sobre la autoridad, ¿no? Y la democracia y la política. Bueno, vamos, es que es un tema este de la autoridad que creo que hay que tratarlo un poco como la nitroglicerina, ¿no? Porque tiene su aquel y puede ser peligroso, ¿no? El libro de Natalia, al final, la página 188 habla del populismo también, y Claro, es que incluso del el estado digital que está surgiendo y las distintas formas de estados, y cómo los medios de comunicación aprovechan y fomentan toda esta falta de autoridad y de celebrity sustituyendo a la autoridad. sí, Sigue, fíjate. sigue. Sí, yo es que creo que además siempre, como en cada ocasión que hablamos, es muy importante tener claros los conceptos, ¿no? De lo que hablamos cuando hablamos de autoridad, por ejemplo, porque yo creo que es muy diferente hablar, por ejemplo, de autoridad en sentido civil de la autoridad, no, esto no quiero decir privada, ¿no? Sino que puede ser pública, ¿no? Por ejemplo, la de un juez o directamente privada, con lo que es el principio de autoridad como fundamento de gobierno o como fundamento del poder, ¿no? Porque esto, ojo, esto último también tiene su peligro, porque igual que nos podemos ir por un lado, pues nos podemos ir por el otro. La autoridad como fundamento, al fin y al cabo, del poder del gobierno, al final es corolario de la razón de Estado y de la exaltación del orden público. Y todos sabemos a dónde nos puede conducir eso, ¿no? Finalmente, si tal. Yo creo que pasa un poco con la autoridad lo que pasa con el consenso también, ¿no? Que no se diferencia muchas veces lo que es el consenso social, bueno, generalmente admitido, que es, por ejemplo, que seamos todos puntuales hoy cuando hemos quedado, que cuando vamos a un juzgado llevemos la toga o llevemos una corbata, ¿no? Los hombres, de lo que es el consenso político, que al fin y al cabo es el reparto del poder, ¿no? Entonces, son cosas quiero decirte que, ojo, que hay que delimitarlo, porque la autoridad siempre tiene que estar sostenida por la autoridad de la razón, por un principio de razón suficiente, yo creo, que puede ser de la moral o puede ser también de la legalidad, ¿no? Pero que si nos pasamos de ahí y vamos al principio de autoridad, por el principio como el extremo de la razón de Estado, de la exaltación del orden público o como fundamento de gobierno, pues vamos a un camino que creo que es ciertamente peligroso. Entonces creo que si no deslindamos eso de principio, pues lo llevamos un poco claro, ¿no? Y es bastante peligroso. Por eso una cosa muy interesante que ha dicho Natalia es la relación que establece entre el principio de autoridad y la legitimidad. Yo creo que eso es una pieza absolutamente clave de todo esto. Mira, por ejemplo, si vamos a la educación, pues la legitimidad como también corolario a su vez de la responsabilidad, la educación. Pues claro, no puede haber autoridad, lo que llamamos social del maestro, si no hay calidad y exigencia al maestro. Por ejemplo, en la justicia, si no hay independencia institucional de la justicia, más allá de los jueces a los jueces y los magistrados, que esa sí la tienen, pero la institucional no. Y de la política, y también enlazando con lo de con Natalia, que es de lo que discrepo fundamentalmente con lo que ha dicho, entiendo que tampoco puede haber esa legitimidad si, por ejemplo, no hay representación y no hay separación de poderes como existe en España actualmente. Por eso cuando Natalia, yo creo que el Parlamento, cuando habla del Parlamento y de las invasiones del Ejecutivo, yo creo que es un poco igual, porque al fin y al cabo en España el poder no está separado en origen, lo que está es dividido funcionalmente, pero todos sabemos, si existiera algo llamado soberanía, no en la ficción que decía Rousseau, sino como decía Carl Smith, pues que es donde está el poder, el que te puede decir de tu casa no sales, pues todos sabemos dónde está el poder, ¿no? En el Ejecutivo, donde está la soberanía, ¿no? Entonces, hombre, evidentemente no significa que yo no creo que esté en peligro la democracia o valores democráticos, porque la democracia como forma de gobierno en España y en la mayoría de los países continentales europeos, pues no existe como tal, no hay una separación de poderes clara, pero sí que hay régimen de libertades, ¿no? Y eso sí que puede que esté en riesgo. No la democracia porque no existe, pero el régimen de libertades sí, ¿no? De hecho, yo creo que el problema es precisamente que ante esta falta de separación de poderes, esa falta de contrapesos, lo que hay es una falta de control y que paradójicamente, pues
cuanto menos controlado está el poder, también el principio de autoridad va descendiendo, porque falta ese principio clave que es de la responsabilidad. Es decir, lo que corrompe no es tanto el poder, como decía Lord Acton, ¿no? Aquello de que poder absoluto corrompe. No, no es tanto eso, sino que por ejemplo, qué poder más absoluto o casi limitado por la ley que existe que la patria potestad, no, la patria potestad no te corrompe, eso es evidente y es poder, ¿no? Sino que lo que corrompe es el poder incontrolado, aunque sea muy pequeñito. El que tiene un poder muy pequeñito pero es incontrolado en esa parcela es absolutamente un abusón, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que más que un problema, ya digo, ligado a una democracia que yo creo, que como sabéis que soy yo discípulo de Antonio García Trevijano, que pienso que en España no hay una democracia, porque no hay esa separación de poderes y porque no hay principio representativo, que todo está en manos de los partidos políticos. En realidad, que la definición correcta de lo que tenemos ahora sería oligarquía de partidos o partidocracia, no democracia. Que lo que sí que hay es una corrupción moral derivada de factores que también ha dicho Ignacio muy acertadamente, como es ese relativismo, ¿no? El relativismo moral y los disvalores de la sociedad posmoderna, de lo que sin tinte ideológico se puede llamar socialdemocracia, pero no socialdemocracia por una idea derivada del socialismo, sino como aquello que pasa después de la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Disvalores como los que decía Ignacio, por ejemplo, ya no se instruye, se educa. Esto a mí me hace muchísima gracia, ¿no? Acordaos, antiguamente cuando existía ya desde la Segunda República aquello que llevaban el Ministerio de Instrucción Pública, ahora ya no hay instrucción pública, hay educación. Ya no hay criterio, como decía Ignacio, ahora lo que hay es opinión en vez de criterio. Ya no hay respeto, lo que hay es tolerancia. Yo no quiero que me tolere nadie. La tolerancia, al fin y al cabo, lo que te pone es en una situación de desventaja. Te tolera a alguien que tiene la facultad de tolerar. Yo no quiero que me tolere nadie. Y como digo, la corrupción como factor de gobierno y reparto del poder en lugar de la lealtad, la representación y la separación de poderes. Yo creo que esto es un poco lo que hay, lo que sucede, y siempre diferenciando, como os digo, esas dos ramas del principio de autoridad que creo que hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? Lo que es la autoridad por fruto de la razón, de la legalidad, la autoridad social, de lo que es la autoridad como forma o fundamento del poder, ¿no? Que creo que eso sí que hay que tenerlo mucho cuidado y tenerlo muy controladito. Bueno, sí, hay dos acepciones de la autoridad, ¿no? Como autoritas, como he dicho, y como autoridad, la autoridad del profesor, la autoridad de la policía, por ejemplo, la autoridad, ¿no? Yo creo que has dicho, entre otras muchas cosas, también complejas, has dicho, Pedro, pero has intentado, ¿no? El tema de la politización de la justicia y la judicialización de la política. No sé si Natalia o Ignacio Junior puede por esa parte, ¿no, Natalia? ¿Qué hará Ignacio? Que no ha hablado. Bueno, sí, no, quería decir dos cosas. Una antes de eso. Bueno, primero, Natalia, me interesa muchísimo el tema del libro. No lo he comprado ni leído todavía, pero lo tengo apuntado y lo haré porque me parece interesantísimo. Aquí Eh, está. sí, sobre este tema, a mí me parece que como sociedad occidental hay un reto muy grande que a través sobre todo del estudio de antropología, que lo hago por la UNED, y estoy terminando la carrera, cada vez voy cayendo en la cuenta de que es algo bastante urgente. Y es que primero, muchas veces pasa primero a veces en las ciencias sociales, en los círculos académicos, y luego eso va cayendo a la sociedad, pero se habla continuamente en mi carrera de la crisis de la antropología, ¿no? Y de las ciencias sociales, la sociología, la filosofía, y todo en buena medida es producto de que a partir de los años 70 empieza a cundir un relativismo moral, metodológico y de todo tipo en las ciencias sociales, que al final conduce a herirse de muerte a sí misma, porque al final cuando todo vale, y al principio tenía un propósito muy bueno, que era pues cuando hablabas de la descolonización, pues que
los antropólogos no se sirvieran del Estado para aprovecharse de las culturas del otro, no tratasen con descendencia a otras culturas, no las tratasen de inferiores y pudiesen llegar a un conocimiento realmente más adecuado y menos prejuicioso de lo que se estaba estudiando. Y eso está bien. Lo que pasa es que uh, cada vez hemos ido a más, ¿no? Y ese relativismo moral, que es a lo que voy, ha conducido también unido a una serie de instituciones que han ido pues perdiendo fuerza en las últimas décadas, familia, el principio de autoridad en general, el respeto hacia el profesor, los mayores, el padre, todo, el respeto hacia los políticos, todo, ¿no? Toda esta, bueno, la religión, que como decía mi padre antes, pues también servía de pegamento y establecía unos principios básicos conforme a los que la sociedad no discutía o no discutía tanto y ayudaban mucho en ciertos sentidos, ¿no? Eh, y cuando se ha producido ese relativismo moral unido a una decadencia del principio de autoridad en general, que al final lo que produce es que a mí ese es el reto que me parece, que yo creo que aborda en cierto sentido mi tío Javier, es el reto que tenemos que en el siglo, que es cómo le convencemos a la gente de que tiene que actuar de una determinada manera cuando en general piensa que su opinión es tan válida como la de cualquier otro, ¿no? Porque al final, ¿por qué va a imponerme este juez, este político, este X algo si mi opinión vale igual o si subjetivamente yo pienso que esta opinión es más válida que la tuya, ¿no? Y esto que parece algo como más cotidiano, a mí es una cosa que veo como en el día a día de la gente y veo muy difícil convencer a ciertas personas de que hay que respetar algunas cosas porque sí y porque si no, a largo plazo, pues las cosas van siempre a peor, ¿no? El tema de la justicia y de la despolitización, que es lo que hablábamos antes, es una de esas variantes, ¿no? Del problema filosófico, ético, de ciudadanía, de bien común en el que nos encontramos y que yo veo muy difícil resolver. Mi tío habla de lo de la ejemplaridad, que a través del ejemplo pues nos apoyamos unos a otros, pero es verdad que es un riesgo importante, ¿no? Con el tema de la despolitización lo veo mucho. Y se hablan de muchas cosas, ¿no? Bueno, de que esto que si el pueblo está representado en el Parlamento decide, entonces ellos eligen a los jueces tal, ¿no? Y al final lo que veo es que hay cada vez menos respeto y menos conciencia de la gravedad que tiene despolitizar las instituciones de la manera en la que se está haciendo en los últimos años, ¿no? Y hay otra cosa que se habla mucho, y a mí no me gusta nada esa idea y quiero intentar que no funda, y es el rollo este del péndulo. Todo el mundo dice, bueno, esto es un péndulo, hemos ido a un extremo, luego nos vamos a otro y tal. Y en mi opinión eso es mentira. O sea, las cosas no vuelven a su sitio. Mi padre suele citar esta frase que por lo visto está atribuida a Mark Twain, que es la de la historia no se repite por encima. Puede que es verdad que las cosas no vuelven a su exacto sitio. Entonces, y hay otra cosa que hablamos mucho con mi padre, que es que cuando el nivel va bajando, de la calidad democrática va bajando, es muy difícil que el gobernante que venga después, o el político que venga después, o la generación de políticos que venga después, lo revierta. Lo más probable es que conforme a ese suelo en el que está, él actúe. Entonces, cada vez se va produciendo una degeneración, ¿no? Y a mí lo que me da miedo, y por eso escribí también esta obra de teatro, bueno, cuando estaba en Política, en Ciudadanos, que es cuando conocí a Natalia Velilla, pues hablamos de este tema de despolitización, he redactado proposiciones de ley al respecto y he obtenido una absoluta ignorancia en todas las posibilidades que he tenido en el Parlamento. Y lo que veo eso es que la gente no tiene, en general, no hay una percepción de que ese debilitamiento pequeño de las instituciones puede crear una tragedia tremenda en el medio plazo. Yo sí creo que la democracia puede estar en peligro, aunque no esté exactamente ahora, sí que puede ir estando en peligro de la gente el Estado de Derecho y cómo no ve que sea necesario no cruzar ciertas líneas hoy para que mañana no las tengas que echar de menos, ¿no? Entonces, todo este tema de eso, de cómo contribuir con un discurso seductor para la ciudadanía a entender que sin un respeto a las reglas del juego mínimas es imposible que sepamos convivir juntos y que cada vez vamos a ver una polarización mayor donde los partidos jueguen como equipos de fútbol, donde mientras gane mi partido el resto me da igual, que haga lo que tenga que hacer porque yo lo apoyaré. Y eso es un claro ejemplo, yo creo, de que vamos
una más, bueno, la sociedad de espectáculo, ¿no? Y donde lo que es las grandes eh, construcciones sociales de medio plazo, pues no ocurren, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupa mucho, vea mala solución, por eso que decía antes, ese relativismo, subjetivismo exagerado que conduce a que todo el mundo tiene la misma opinión sobre cualquier tema, cuando es obviamente mentira. No, yo no tengo la misma opinión, o sea, no tengo la misma capacidad de opinar sobre algún tema de justicia o de cómo ejercer la labor de juez que Natalia Velilla. Es imposible, no estamos al mismo nivel, ¿no? Igual que no tengo el mismo conocimiento del Código Civil que mi padre, y por mucho que crea que mi opinión vale, pues no va a valer lo mismo, ¿no? Y yo tendré otras cosas. Pero si no aceptamos que hay que, si no aceptamos que hay que respetar unas reglas del juego que nos sirvan a todos, yo veo muy difícil que vaya bien en los siguientes años. Y a la vez veo muy difícil convencer a la gente de que esto sea así. Porque lo que veo, ya acabo, lo que veo en el imaginario de mi generación es como una aversión tremenda a que a la gente le imponga una opinión, una aversión a las ideas objetivas y una aversión a la autoridad tremenda. Entonces, bueno. Has dicho de preocupación. Desde el año 85 ya estábamos preocupados. Estaba hablando con un colega que fue letrado de Estado y ya jubilado también. Y ya en el año 85 de estudiantes protestamos por aquella reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que precisamente con Alfonso Guerra, que ahora está muy de moda saliendo en el hormiguero, decía Montesquieu ha muerto. Eso es frase de Alfonso Guerra. Se le olvidó decirla en el hormiguero ayer. Pero ya estamos preocupados del año 85. Desde el año 85 estábamos preocupados todo el mundo jurídico, ya como estudiante. No sé si Yo Ignacio no había nacido. también. ¿No habías nacido? Pues ya estábamos preocupados por ello. No, pero Y ha ido a fíjate, mala. Antonio, que eso que dices es curioso, porque además voy a contar otra anécdota familiar, por decir así, que, hombre, yo siempre, desde siempre he tenido esa preocupación, bueno, pues sí, no política, exactamente, no partidista, pero sí por las instituciones y tal. Leía Trevijano en los años 80, que es un tío listo, era notario también, un tío Hombre, sí, inteligente, notario. poco dogmático, yo creo, y las cosas, yo creo, no son tan blancas y negras, ¿no? Pero, hombre, de hecho, pues en 2010 montamos ahí derecho porque veíamos ya una cierta preocupación que no tiene mucho que ver con lo que hay ahora. Ahora es todavía peor, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez trajimos algún acto a mi hermano Javier, filósofo, porque claro, nosotros criticábamos mucho la situación, el consejo, no sé qué, las instituciones, la norma, las formas. Yo, obviamente, también por profesión, soy un gran amante de las formas. Me parece que las formas, no siempre, pero muchas veces prefiguran el fondo, el contenido, ¿no? Es difícil que el fondo sea bueno si las formas son malas. A veces no es así, hay gente con formas muy buenas y fondos muy malos y viceversa, pero las formas son un aperitivo, ¿no? De lo que va a venir. Bueno, y venía que mi hermano, desde su punto de vista filosófico, que probablemente pues ve las cosas en unas dimensiones más largas, ¿no? Pues venía a decir que, bueno, tampoco estamos tan mal, digamos, porque quien quisiera volver a una época anterior sin saber qué puesto le ha tocado en la sociedad. Y tiene toda la razón, es verdad. O sea, yo, pues hombre, soy un privilegiado, si quieres tengo trabajo, tengo tal, pero váyase usted al siglo XVIII y a ver qué te toca. Lo más probable es que te tocara siervo de la gleba o yo qué sé, o campesino en no sé dónde, ¿no? Entonces, en ese punto, digo, tiene razón, pero yo vivo en el momento que vivo, ¿no? Y muchas veces la vida son dientes de sierra. Entonces, hombre, si a mí en el siglo XX me toca cuando baja el Estado de Derecho, las instituciones y la vida en general, no me cuentes tu vida. Yo lo que quiero es que mejore ahora, o en la época de mis hijos y la época de mis nietos, ¿no? Eso es. Entonces, probablemente es compatible, no debemos ser catastrofistas, probablemente en general vayamos hacia una situación, espero, mejor, ¿no? Porque todo esto son grandes movimientos filosóficos, el descubrimiento del yo,
la búsqueda de sí mismo, la tecnología que nos permite comunicar, pero claro, todo eso tiene sus riesgos también. Y probablemente los riesgos se puedan minimizar. Es decir, vale, es verdad, todos podemos tener una opinión, todo puede ser conocido, pero lo que decía Ignacio al principio, hombre, algunas reglas hemos de tener, ¿no? Que son reglas buenas, son reglas objetivas. Es verdad que la forma, es verdad que el objetivo no puede aprisionarte todo. Yo estoy de acuerdo, o sea, todos nos damos cuenta de que a veces es necesaria flexibilidad, saltarse los roles, saltarse los principios. Pero es que quizá estamos yendo muy allá, ¿no? Quizás es específico de España, no lo sé, pero es que todo se pone realmente en cuestión y es una situación preocupante y sobre todo no sabemos lo que va a pasar. O sea, eso que dice mi hermano que, bueno, en fin, todo va mejor, pero a lo mejor si a mí me quedan 30 años de vida, los que sean, son horrorosos, pues qué mal, ¿no? Es decir, creo que es muy importante pues, hacer este tipo de charlas, reuniones, montar asociaciones y la fundación y fundaciones que den, yo creo, en fin, pábulo a estas, a la gravedad de lo que en buena parte está ocurriendo, que ahora lo vemos sobre todo en el aspecto este de Estado de Derecho y poder judicial, separación de poderes, pero puede afectar a más cosas y quizá también a los derechos individuales, nunca se sabe, Sí, ¿no? sí. Sí, has citado a tu hermano, al filósofo Javier Gómez Lanzón, y su optimismo siempre, ¿no? De que Sí, todo va mejor, pero él mismo te ha dado cuenta, él mismo se ha opuesto firmemente a la ley de amnistía. Él sí, sí, mismo, sí, sí, él mismo se ha sí, opuesto sí, a la ley de amnistía. O sea, que va mejor si se lucha para que vaya mejor las cosas. efectivamente, efectivamente. Bueno, Natalia, que estás, estás en silencio. Que me encanta Afónica escucharles. Muy bien. y afónica. Estoy afónica, pero es que me encanta escucharles porque estoy tan de acuerdo con lo que ha Mm, comentado Ignacio Gómez Garcés. Yo mm, creo que, además hablo también de ello en el libro, el efecto péndulo es engañoso. Yo sí que creo que la sociedad evoluciona como así. Es decir, retrocesos, avances, pero mm. hay determinadas líneas que si se cruzan nunca se vuelven a recuperar. Y yo creo que, por ejemplo, en el debate público, la irrupción de los partidos antisistema en el panorama nacional, siempre ha habido partidos antisistema, pero ahora, digamos, con mayor relevancia, porque H. Bildu ha existido siempre, o sea, eso no es algo nuevo. Pero otros partidos nuevos han introducido una manera de funcionar en política bronca, de enfrentamiento, de pérdida de respeto total, de ataque ad hominem, de no escuchar nada que no sea su propio sesgo de confirmación, que en lugar de dejarles aislados, ha contagiado a los partidos que tradicionalmente eran constitucionalistas, que tradicionalmente eran pro sistema, y ahora asistimos a una degradación total del lenguaje, porque al final cuando pasas una línea, todo el mundo se sube al mismo carro. Entonces, eso que dice Ignacio, para mí el tema es fundamental, haber perdido totalmente el respeto por el contrario. Y también hablo en el libro de que se ha perdido también el reconocimiento de la legitimidad del otro. Es decir, yo me presento a las elecciones, no gano, y el otro gana, pero al otro no le reconozco que ha ganado. O sea, la propia autoridad se deslegitima a sí misma. Somos nosotros los que estamos dentro de la autoridad, muchas veces los que nos combatimos a nosotros mismos, cada uno en nuestro lugar. Y esto es muy peligroso porque no puedes echar la culpa a nadie. O sea, la propia autoridad se autofagocita. Entonces, a mí me parece que esto es una línea cualitativamente peor que lo que hasta ahora hemos tenido. No sé a dónde nos conducirá, no sé qué pasará, no sé si esto habrá un boom en el que digamos, bueno, pues vamos a tratar tradicional, pero sí que es verdad que lo veo difícilmente reversible también. Un respeto como si hubiera un respeto a la ley, una falta de respeto a la ley, a la Constitución y a la ley por parte de todo el mundo, de Y todos al los otro, agentes, no solamente y al a área la de, otra. al otro, y al otro, a la otra autoridad que no eres tú. No, pero También creo que depende, perdona, Antonio, no, sí. que depende un poco. Ahora estamos en un momento muy crítico, un momento muy malo. Hay una ley de amnistía, produce ofensas en la gente, ¿no?
Pero hay una cosa que comentaba el otro día Rodrigo Tena en un artículo, ¿no? Que es que yo creo que tiene bastante razón, y era que la polarización está más en la política, digamos, que en la gente, yo creo. Es verdad que la Mm. política polariza también a la gente, pero a mí me parece que también hay algunas razones de tipo político y sociológico que han influido en esa polarización, ¿no? Que es, por un lado, la pérdida de muchos significantes. Es decir, la izquierda es verdad, pues bueno, pues la lucha de clases, Lenin y tal, no tiene demasiado sentido. Se ha centrado en otras cuestiones, básicamente las de identidad, que debe exacerbar para conseguir unos votos que de otra manera no tendría. Entonces, de alguna manera, no digo que estén obligados a la polarización, pero caen en esa polarización porque excitando, digamos, a la masa es la única forma de conseguir ganar, ¿no? Estuve también hace poco en una conferencia de Fernández Villaverde en la Fundación del Pino, que, bueno, pues estos científicos, estos economistas, pues lo hacen todo con números. Entonces, bueno, pues llegaba a la conclusión de que Sánchez no tenía otra opción, por decirlo así, que hablar con, o sea, que negociar con las políticas, o sea, con los partidos nacionalistas, ¿no? Y yo digo, bueno, es posible que sea así, ¿no? Que tenga que hablar, vale, de acuerdo, no te dan los números si no tienes, pero claro, una cosa es hablar y otra cosa es lo que ha ocurrido. Es decir, que es un poco eso que decía Tocqueville, ¿no? Que las leyes son importantes en una sociedad, pero todavía más importantes son las mores, esos valores que están más allá de las leyes y que muchas veces son más estables que las propias leyes porque cambian menos, ¿no? Entonces, hombre, sí, a lo mejor tienes que apoyarte en partidos nacionalistas o hacer cosas, pero hay cosas que a lo mejor no se deben hacer, ¿no? Entonces, es eso lo que se ha perdido también, un cierto sentido de las líneas rojas morales, por decir así, ¿no? O las que pueden destruir el Estado, el sistema institucional. Creo que también hay mucho de política. Si a lo mejor hubiera sido de otra manera las elecciones, pues quizás no estaríamos hablando tanto de esto. Si no estuvieran en el poder, pues ciertos partidos, pues quizás sería, o sea, que puede haber algo de coyuntural, o quiero creer, espero que haya algo de coyuntural, me gustaría que fuera así. Pues yo Y creo que la verdad es que el problema es ese, que ya, no es nada. quizás soy un poco optimista también. Sí, no, yo además creo que aquí hay un problema. Vivimos una especie de ficcionalismo absoluto, al punto de que, por ejemplo, cuando tú, Ignacio, has dicho que García Trevijano es un dogmático, es que yo no sé, Bueno, al final hemos llegado aquí por una cosa, precisamente por eso, por decir que alguien es dogmático, por decir que, porque hay una cosa, por ejemplo, si todos los que estamos hablando aquí creo que estamos de acuerdo, por ejemplo, que la democracia formal como forma de gobierno, no como fundamento de gobierno, sino como forma, tiene como requisitos inexcusables la separación de poderes y el principio representativo del ciudadano. Yo lo que no entiendo es que vosotros no convengáis conmigo que en España no hay una democracia, porque en España no hay ni separación de poderes ni hay principio representativo. Estáis hablando de los partidos políticos, cuando los partidos políticos, sí, vale, yo no estoy en contra de los partidos políticos, lo que estoy en contra es que los partidos políticos estén en el Estado, que sean estatales. Y esto no es una cosa que diga yo o García Trevijano. Acordaros que había un señor que fue el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, que se llamaba Gerald Leitholf, que decía que aquello de la democracia representativa, pues que era algo que estaba muy desfasado y que habíamos llegado ahora a una cosa muchísimo mejor, que era la manera de integrar a las masas en el Estado a través de los partidos políticos, y que por eso lo que hay ahora en la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial pues es 10.000 veces mejor. Entonces yo sigo siendo pesimista, y cuando os oigo todavía soy más pesimista porque os aferráis. O sea, yo creo que lo que hay ahora es la consecuencia natural del régimen político que se instauró en el año 78. Es decir, lo que hay ahora es simplemente lo que sigue a aquello, porque, claro, si tú realmente no estableces originalmente esa separación de poderes y ese principio representativo del ciudadano, independientemente de que los partidos, existan partidos que pueden, claro que deben de existir, pero estar fuera del Estado, pero que cada distrito, por ejemplo, elija a su representante en vez de integrarse Sí, en unas listas. Fijaros, pero Pedro, perdona, Pedro,
Pero yo creo que Natalia, por ejemplo, no estaría de acuerdo en que ella como jueza no es independiente. No, ya no, claro que si ese no es el problema, por supuesto que los jueces son independientes, pero si tú te fijas también, pues, en la Constitución coges la Constitución, dice artículo 117 y siguiente, empiezas a leer, ¿no? Dice, el Poder Judicial, y te empieza que todos los jueces serán independientes, inamovibles. Claro. Digo, coño, pues esto para qué lo pone en la Constitución. A mí lo que no se me ocurre pensar es que un juez en su despacho poniendo una sentencia no vaya a ser independiente, inamovible y esté solo sometido a la ley. Lo que yo digo que hay un problema es de independencia, no de los jueces y magistrados, por supuesto que no, eso es indudable, Claro. sino institucional. Sino institucional. ¿Pero qué significa eso de institucional? Como tal, ya solo la existencia de un tribunal constitucional fuera de la jurisdicción que está en manos de los políticos y que dicen que van a determinar sobre la legalidad de sus propias normas, como ocurre ahora con la de amnistía, y un Consejo General del Poder Judicial, elegido también por los partidos políticos, y un fiscal general del Estado, en una estructura jerárquica, en cuya cúspide está un señor que lo elige directamente el gobierno. Yo no digo que Natalia no sea independiente para poner sentencias, claro que lo es, pero yo es que eso no lo niego. Si yo lo que digo es que no hay una independencia institucional de la justicia como tal. Eso es lo que digo. Y que digo que la Constitución española, desde el año 78 ahora, lo que está creando son, lo que está pasando es, pues lo que estamos ahora es en un momento de desarrollo de la Constitución española. Y lo que está pasando ahora es el desarrollo máximo de la Constitución española. Pero Eso entonces, Pedro, tú le das la razón a Puigdemont, que hay lawfare. No. Sí, bueno, espera, un momento, lo ha habido, ¿eh? Lo ha habido, pero a favor suyo. Porque este señor tenía que haber sido condenado por rebelión, y si no lo fue, precisamente fue porque le pararon los pies al Tribunal Supremo, ¿entiendes? O sea que el señor Puigdemont ahí no está mintiendo, pero está mintiendo porque lo está utilizando al revés de cómo realmente fue, ¿entiendes? O sea, este señor debía haber sido condenado como todos los demás por rebelión, no por sedición, ¿no? Pero ha habido lawfare porque se llegó a una unanimidad, a un consenso para que eso no fuera así. Pero a mí me da bastante lástima eso, ¿no? Intentarnos aferrar a un peso muerto que lo que nos lleva es al fondo del abismo. O sea, es como... Bueno, Pedro, pero tú reconocerás que todos, en fin, en ciencias sociales, pues tampoco hay reglas exactas, ni todo es... Entonces, hombre, pues la democracia tiene unos niveles también, ¿no? Pues aquí... Hombre, pues entonces, pues eso digo que es dogmático. Si tú ya dices que es A o B, pues entonces ya no podemos hablar. ¿Podría ser más perfecta la democracia? Podría ser más perfecta. Y desde luego, como forma de gobierno, últimamente va para atrás, es verdad, en la separación de poderes, pero bueno, la separación de poderes siempre es un concepto también hasta cierto punto relativo. O sea, en Estados Unidos los nombra el presidente a los miembros del Tribunal Supremo. Sí, claro, un sistema de derecho constitucional. De hecho, incluso Madison y todos estos no hablaban exactamente de una colaboración de poderes. O sea, no se trata... Quiero decir, por ejemplo, Trevijano decía que toda la transición estaba mal porque la Constitución se había aprobado sin haber hecho previamente, ¿no? unas elecciones con para elegir a un poder constituyente. Entonces, vale, pues ya tenemos el pecado original, ya nada vale lo de detrás. Hombre, pues no lo sé. O sea, quiero decir que también en derecho hay un cierto relativismo y tenemos que andar con lo que tenemos, ¿no? Claro, y eso es lo que nos lleva a donde estamos. Siempre es una cuestión todo de detalles. O sea, el diablo siempre está en los detalles. La perfección absoluta no se consigue nunca, y menos en derecho, se puede conseguir el equilibrio, ¿no? Efectivamente, en España tenemos una partitocracia o una democracia que tiende mucho a la partitocracia. Y eso se debe a que efectivamente, cuando se hizo la Constitución y las leyes posteriores electorales, pues tenía un determinado sesgo que probablemente respondía a miedos que habían en ese momento, de la división en muchísimos poderes que se había producido en la Segunda República y que nos llevó a donde nos llevó. Claro. Entonces se quiso concentrar y entonces pues que no se desmandara, que hubiera unos partidos fuertes que controlaran la situación y tal. Eso con el tiempo pues ha degenerado, ¿no? Las cosas ocurren. A veces cambian las situaciones y hay que... Y entonces el problema que tenemos es que tenemos un político muy dependiente del jefe de filas y poco dependiente del ciudadano, porque el ciudadano vota
a la lista y el que hace las listas es el que manda. Claro Y que sí. efectivamente eso es un sistema. Habría que hacer alguna modificación en la que se produjera una mayor responsabilidad del político con el ciudadano para equilibrar la cosa. Nunca vas a encontrar la posición perfecta, porque si lo dejas todo al ciudadano y no hay ningún orden, pues aquello es el caos, ¿no? Pues yo no lo he dicho Entonces en ningún momento. nadie dirige, todo el mundo vota lo que le dé la gana y produces igualmente el caos. La democracia siempre es una cuestión de equilibrios, es una Claro que sí. cuestión Es un equilibrio inestable. Sí, sí, sí. equilibrio inestable. Nunca consigues la perfección porque es imposible, somos Pero es que muchos, hay se mucha basa en que gente, ¿no? la ambición vigile a la ambición, el poder Claro, vigile al poder. Eso es todo lo que te naturalmente. garantiza la Pero tranquilidad. esa es la parte patológica de la democracia, pero yo no puedo coincidir contigo en que no haya separación de poderes. ¿Que No es la hay. mejorable? Claro que la hay, claro que es No la hay. mejorable. Pero en la medida en la que ha habido una moción de censura, por ejemplo, tienes ya la clave de que sí que existe poderes independientes. Otra cosa es que exista una partitocracia, lo cual estoy completamente de acuerdo Lo que contigo. hay es una división de funciones, no No, separación de no lo poderes, veo porque igual. para la que separación sea de poderes tiene que ser en origen, en la legitimación de la elección de ese poder. Desde el momento que tú, y esto no lo dice Trevijano, Ignacio, lo dice Montesquieu en El espíritu de las leyes, dice, tomad de una asamblea un pequeño grupo para que designe el gobierno y habréis acabado con la libertad política. Eso no lo dice Trevijano, eso lo dice Montesquieu en El espíritu de las leyes. Y Bien, eso es lo que Pedro, ocurre aquí. estaba hablando Natalia, queremos oír, y luego seguimos con Montesquieu. Si no está muerto. No, aquí no ha nacido nunca, o sea que no se lo han podido cargar. Natalia estaba explicando por qué sí No, hay. era simplemente estaba Sí, apostillando. sí, desde No estaba luego. tampoco. Entonces, pues en definitiva es eso, ¿no? Si tú de una sola legitimación sacas a los tres poderes del Estado, pues tú me dirás, fíjate hasta qué punto esto es así que si en vez de presentarse unas listas de partido, se presentaran los cabezas de partido, cada uno de ellos, y hicierais una votación, se hiciera una proporción y decía, tú has sacado el 15, tú el 20, tú el 35, y hicieras las listas. Después de las elecciones tendrías el mismo Parlamento que haciéndolo con las listas. Esto es indiscutible, es así. Dime tú, ahí, ¿dónde está la representación de ciudadanos? Es que es así. Y luego, para aprobar las leyes, en vez de estar los 300 reunidos, se juntarán esos mismos 5 alrededor de una mesa camilla y sacarán las leyes. Yo tengo el 30, tú el 25, yo el tal. Y sacaría las leyes. No habría ninguna diferencia a lo que tenemos ahora. Bueno, hay países donde hay un régimen electoral donde salen muchos partidos. Hay tantos partidos, ¿no? que Los partidos se no tienen... contraponen. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, hay elecciones de demócratas contra demócratas, republicanos contra republicanos. En un distrito electoral se presentan 5. Mira, el otro día vi una cosa en la televisión, que además la interpretó yo creo que mal Pablo Iglesias, en una ciudad de Estados Unidos que tenía un distrito electoral que tenía un representante que era demócrata, y resulta que había una mayoría de población palestina, por lo visto. Y estaba, su representante intentaba obedecer las consignas del Partido Demócrata respecto a la cuestión con Israel en este momento. Lo digo anecdóticamente, no porque sea una postura determinada. Y vamos, que ese señor, esa señora, era en concreto una señora, tenía en la puerta de su oficina del representante a la mayoría de la gente que le había votado diciéndole que cambiara de opinión o que no podía seguir en el cargo. No sé si me entendéis. Hay ahí Sí. una representación entre el elector y el elegido que no existe en un sistema de listas de partido. Ahí la sumisión es al jefe para que te pongan la lista, como los 8 de paje. Pero ¿cómo van a decir esos señores que no? Si saben que dicen que no, no salen en las siguientes elecciones, no les meten en las listas y no vuelven a salir. Pero es que eso es una cuestión natural. Yo Bueno, quisiera decir, Pedro, estás poniendo otro ataque a la autoridad del sistema democrático. No, no, que no, esto va por ahí. Natalia Yo habla aquí creo... habla de populismo, pero debería hablar también de lo que tú estás diciendo, ¿no? De otro ataque a la autoridad. No, Pero eso vamos a ver lo que dice Ignacio Junior. Ignacio tiene. sí, no, que yo muchas veces, no sé si por herencia familiar, también me debato mucho entre el optimismo y el pesimismo. Hay días que estoy muy nervioso, son pocos, pero a veces me pongo muy nervioso con cosas que pasan.
y me veo ya que estamos en una pendiente resbaladiza hacia lo peor, y hay otras que, no por nada, pero ahora escuchando esta conversación también digo, bueno, a ver, realmente me invade un poco otra vez el optimismo pensando que dentro de todo la historia de la humanidad ha sido una continua y perpetua lucha de guerras entre países, entre propios civiles, llenos de, en fin, tiranía, falta de derechos, desigualdad tremenda, ¿no? Dentro de todo, eh, hay que ser, creo, enemigos de la perfección porque como no se puede conseguir, lo que sí consigue es una ansiedad por alcanzar un imposible que al final solo desespera, ¿no? O sea, yo creo que dentro de todo, eh, dentro de todo, llevamos 40 años excepcionales de paz, de progreso económico y social y de estabilidad, ¿no? Entonces, eso ya en sí mismo es bueno, pese a que, siendo o no, que eso no me voy a meter porque ya se ha discutido, una democracia o una división de poderes o de funciones, lo cierto es que funciona, ¿no? Como dice Woody Allen, si la Bueno, cosa funciona, pues bueno, pues ya lo funciona. vemos cómo funciona ahora. Bueno, Está funcionando perfecto. funciona mejor que en cualquier otro momento de la historia de España. O sea, en cualquier Bueno, otro momento de la historia de España ha habido, era peor en todos los sentidos. Menos igualdad, menos seguridad, menos sanidad, menos más conflictos sociales, en fin, esperanza de vida, todo. O sea, que en todos, estoy seguro de que en depende todos del sistema político. tengan en No, cuenta. en el nuestro, en España, es verdad. Igual que hay líneas rojas que si las saltan no puede volver para atrás, también hay conquistas que ya yo veo imposible volver para atrás. O sea, otra cosa es que tengamos que mantenerlas de otra manera o que haya Claro, otros ataques claro. distintos Sí, a los derechos, pero estoy completamente de acuerdo con Ignacio. O sea, no podemos comparar el estado de las cosas actual con el que de hace 40 años. A evidentemente. nivel de igualdad, de protección del vulnerable, Y de yo no digo, alfabetización, de todo, de un montón de medidas del estado de bienestar que yo creo que eso eso ya nunca, es Y eso no, irrenunciable. eso no puede llevar a la, en fin, a la autocomplacencia, decir, bueno, pues ya está, ¿no? Porque también las cosas a veces se tuercen y, bueno, todo el mundo creía que era imposible una Primera Guerra Mundial porque la Belle Époque y tal, todo el mundo creía que el Imperio Romano no iba a caer, todo el mundo creía que después de los felices años 20 no iba a haber un periodo de autoritarismos y tal, y lo hubo. En fin, las cosas, en Venezuela han caído regímenes, ahora estoy revisando el libro este de Asimov ¿cómo es? Las democracias. Primero en las democracias y pues empiezas a hacer un repaso de lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años y digo, hombre, ya son bastantes regímenes que han pasado un poco, han transitado hacia un autoritarismo mayor. Cosas que en realidad, aunque ahora las das por hecho, hace unos años no lo tenías como posible. Es decir, yo, por ejemplo, estuve en Erasmus en Polonia en 2013, 2012-2013 y me acuerdo que Polonia en ese momento era como un país pues, muy avanzado, donde todo el mundo hablaba muy bien inglés. Me acuerdo que precisamente hablaba mucho con unos húngaros que estaban ahí, que también estaban muy felices con su país, hablaban perfecto inglés, estaban muy desarrollados y tal. Y bueno, solo en 10 años ha cambiado mucho la situación en esos dos países, ¿no? Con lo cual quiere decir que esto puede pasar aquí perfectamente. Y soy consciente de ello, ¿no? Pero también creo que hay que poner las cosas en situación, ¿no? No dejar de hacer aquello que considero que se ha de hacer, como es defender cuando se hace no hay derecho, pues aquellas cosas que mantienen a todo dentro de un orden que sea en interés del bien común, pero tampoco desesperar y pensar bueno, esto ya está todo perdido y que no, nada existe, ¿no? Porque al final, dentro de todo, insisto, la cosa funciona. Y como decía Woody Allen, si la cosa funciona, dejará. Funciona insisto, porque las variables, cualquiera que las compares con cualquier otro de los tiempos, que son mejores. Y eso ya es algo. Y no creo que sea magia o cuestión de la coyuntura. Porque simplemente evolución de la cuestión social en todo el mundo y que basa en ellas. Y además yo, a ver, que no penséis, no, a todo el mundo no le va como cuando nosotros. yo digo que no hay En democracia, Colombia no pasa, ni en no haya Venezuela, libertades, ¿eh? ni en Ah, Brasil. No haya libertades, porque libertades sí que las hay. Oye, hay que ser muy idiota para decir que no se está mejor ahora que hace 40 años, evidentemente. Pero eso no significa que haya democracia, significa que hay libertades que tanto se dan Pero alguien las tiene que como se garantizar pueden esas quitar, libertades. ¿eh? Ojo, de eso no os equivoquéis, que tanto se dan como son otorgadas, tanto se dan como se pueden quitar. Y respecto al optimismo, vamos, a mí sí me cabe algún sesgo de optimismo, sí que es, porque
no sé quién era, un filósofo que decía que las tiranías degeneran en oligarquías y luego la oligarquía puede salir la democracia. Y estamos en el paso intermedio, ¿no? Ahora mismo teníamos una tiranía y ha degenerado en lo que tenemos ahora. En eso que decía Ignacio Padre del miedo, que estoy de acuerdo con él en lo del miedo, pero ojo, ¿de quién era el miedo? Pues el miedo era de los que estaban mandando y veían que se agotaba el régimen y querían seguir, y los que estaban fuera y no tenían muy claro si iban a entrar y cómo iban a entrar. ¿Y qué se les ocurrió? Ojo, una idea maravillosa. Nos repartimos el poder. ¿Y cómo nos lo repartimos? A través de unas listas de partido y hacemos unas votaciones. ¿Y quién gana? No importa. No importa porque independientemente de cuál sea el resultado, tú vas a estar ahí y yo voy a estar ahí. Y eso es lo que tenemos ahora. Y ese es el equilibrio y ese es el reparto que hay ahora y eso es lo que sustenta esto. Ahora, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de lo que está ocurriendo ahora. Pedro, lo que pasa es que que a lo mejor tienes razón, no te digo que no, pero lo que te digo es que no hay ninguna fórmula perfecta, no hay ninguna fórmula. Pones un sistema de distritos mayoritario y entonces resulta que el que gana se lo lleva todo y entonces se producen unos efectos que no son exactamente los que se supone que la gente quiere. Es decir, al final, pues todos estos acuerdos sociales son equilibrios, son, bueno, esas son las reglas precisamente. Mira, vamos a acordar que hacemos unas elecciones y vamos a acordar que va a ser ley lo que tenga la mayoría, lo que decida la mayoría. Esa mayoría se ha formado pues de aquella manera, con unas reglas que son las que son. No pueden ser exactamente la mitad. Se hacen equilibrios, se hacen determinados ajustes, ¿no? Entonces, nunca va a ser perfecto, porque además no existe una voluntad popular, digamos, que tú la puedas medir objetiva. Son aunque sea representativa suficiente, no que sea convenciones a las que llegamos y esas convicciones pues a veces se quedan desfasadas, a veces hay que equilibrarlas y es así, yo creo, por eso hablaba lo del dogmatismo, que me parece imposible encontrar una solución perfecta. No la hay, no la hay. Tenemos que ir ajustando a encontrar cuando se producen defectos como se ha producido en España. Efectivamente, bueno, llevamos diciendo muchísimo tiempo, es verdad que dos partidos muy fuertes con una tendencia enorme a colonizar todas las instituciones, tienes toda la razón, con unos partidos que forman listas en las que son de alguna manera un cierto colocadero de gente que se convierte en profesional de la política. Vale, esto ocurre, pues sí ocurre, porque son tendencias o son, digamos, consecuencias indeseadas del sistema, que es difícil de cambiar. La tendencia luego es a colonizarlo todo, ¿no? Muy bien, si lo Ignacio. cambiaras en un sistema absolutamente, digamos, podríamos decir, de referéndum, que todo fuera por referéndum, pues aquello sería el caos. Sería una locura. Bueno, Ignacio, Pedro, muy bien. Yo creo que están bien planteado las visiones, que sería para otro encuentro ver el tema de la democracia y cómo mejorarla. Pero yo quiero insistir, que queda 20 minutos solo, me refiero al ataque a la autoridad. En la página 133 del libro de Natalia, en la página 133, se puede leer una frase de Maquiavelo que dice: los hombres se conducen principalmente por dos impulsos, o por amor o por miedo. Y de ahí vienen los ataques a la autoridad, por el miedo o por el amor. Entonces, ese ataque a la autoridad, ¿no lo veis vosotros en todo este tema de la ley de amnistía? Bueno, ahora mismo es proposición de ley de amnistía, que falta que se hagan enmiendas, pues se trate en el Congreso y luego pasa al Senado. Aunque el tema ha ido a un mediador internacional, podríamos decir, a la Unión Europea, se ha debatido en el Parlamento de la Unión Europea. Por cierto, o sea, y allí parece ser que no ha ido mucha gente allí al Parlamento. Ese tema de la ley de amnistía, hay algún jurista, ¿no?, que lo ve bien, la mayoría se oponen, ¿no? Eso es lo que quiero tratar para
para finalizar, para ir finalizando. A ver Yo, mi opinión, ya la he escrito en qué criterio, periódico. opiniones fundamentadas tenéis sobre eso. Empiezo yo. A mí me parece Sí, que Ignacio. hay un tema, que hay dos cuestiones, yo creo. La cuestión puramente jurídica, que es un poco hacer encaje de bolillos y, en fin, hacer algunas distinciones un poco, desde mi punto de vista, innecesarias sobre si encaja o no en la Constitución tal y como está redactada. Es decir, un análisis formal, ¿no? Que eso, bueno, pues podemos discutirlo, ¿no? Eso yo creo que, bueno, pues no viene tal, como se hacen las interpretaciones de la ley, antecedentes legislativos, no sé qué, la finalidad, no sé qué, ¿no? Yo tiendo a pensar que no, o sea, que no estaba prevista, que no era esa la idea. Manuel Aragón Reyes, que fue mi profe en la carrera, entiende que no, pero bueno, puedo entender, he visto otras opiniones que incluso dicen, bueno, si hubiera una razón, digamos, política de peso nacional, eso fuera aprobado por la mayoría de la Cámara y se consiguiera un efecto, pues ¿quién va a impugnar eso? Dices, bueno, pues si los catalanes, los dirigentes independentistas vinieran y dijeran, nos hemos equivocado, mire usted, a partir de ahora se aplica en Cataluña todas las leyes del Estado perfectamente, vamos a ser leales a la Constitución, nos vamos a la cárcel porque hemos cometido pecado, volvemos. Pues mire usted, ¿no? Esto entra dentro de otro tipo de virtudes que la magnanimidad y tal, y yo creo que pues, si unas personas pueden ser magnánicas, pues probablemente lo pueden ser también los países y pelillos a la mar. Pero claro, el tema es que eso no ha sido así, ¿no? El tema, yo como soy civilista, pues buscaba un poco la comparativa con con el negocio torpe, ¿no? Los que tienen causa torpe y en los cuales la finalidad es distinta de aquella que se proyecta hacia el exterior. Entonces, el problema es que tú concedes unos privilegios a determinados ciudadanos porque te interesa conseguir ciertos votos. Y eso a mí me parece que vicia, yo ya no sé si jurídicamente, pero desde luego moralmente lo vicia, ¿no? Porque no es que te doy un dinero, es que realmente de alguna manera se rompe ese principio de igualdad, probablemente también la separación de poderes, porque es que a mí me parece que en términos muy generales quienes tienen que juzgar son los jueces y quien tienes que legislar pues es el Parlamento, ¿no? Y entonces hay allí una intromisión que me parece que no está suficientemente justificada bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Yo creo que quizá aquí el debate estrictamente jurídico no es lo esencial, me parece a mí. A mí me parece como que, perdón, no sé si vas a decir algo. No, da igual. No, me parece que el debate jurídico efectivamente no es lo más importante. El que ahora está tan de moda, como dice Antonio Alfonso Guerra, en Los Hormigueros el otro día, decía, bueno, antes de preguntar si corresponde o no, yo preguntaría si se lo merecen. Ese es el tema también, ¿no? Que es un tema ético. Estuvo muy bien ahí, sí. Sí, mucho que ver con un tema ético, ¿no? O sea, al final, si a las personas, bueno, para mirar para adelante eso puede tener sentido en un cierto momento de oportunidad, pero claro, cuando te están diciendo que no lo van a volver a hacer, que no se arrepienten de nada, que ahora el conflicto no es solo entre catalanes, sino también entre españoles, se están cachondeando en tu cara. Y eso yo creo que es la razón que ha hecho que la gente se haya molestado tanto, porque se interpreta como una humillación. Porque, y los catalanes, los catalanes independentistas que están a cargo de esto, yo creo que lo interpretan como que, no sé, que han humillado al Estado y que era lo que pretendían y lo han conseguido porque les han permitido. Obviamente no había ninguna necesidad de hacerlo, pero ni necesidad de hacerlo ni voluntad, porque si no ya lo hubieran hecho en los últimos 4 años. Y prueba de ello, y ese es el segundo tema que a mí me ha realmente desesperado un poco y me hace perder un poco la fe, y ahora vuelvo al vaivén ese que decía, al pesimismo de la sociedad española, que es que cuando hace unos meses estaban diciendo que la amnistía era inconstitucional, que no cabía, que no era un plan del gobierno y tal, unos pocos meses después, cuando los números daban, que no deberían dar, porque los números de la coalición del Pedro Sánchez deberían acabar en 171, porque en ningún caso deberían contar con Junts, porque no hay nada que tengan en común, salvo a cambio de estas cesiones que son algo que van en contra de los idearios del ideario del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, parece ser que los números daban y entonces cambia el plan. Y entonces de repente todo se entromba, que volvemos a lo de los diputados que no tienen responsabilidad para con los votantes, sino solo para con el jefe, de repente pues todos a una y a decir que esto sí que está muy justificado, ¿no? Por lo cual,
claro, a mí me asusta porque da que pensar en el sentido de que da la sensación de que no hay barreras, no hay ninguna resistencia. Entonces, uno tiene una capacidad de moverse según la marea a un lado y al otro sin que nadie dentro del partido le ofrezca ninguna resistencia. Por tanto, la flexibilidad es tal que el control es muy grande sobre los diputados, ¿no? Entonces, para mí eso es una cuestión ética de, bueno, pero esto está justificado. O sea, tiene sentido, se lo merecen estas personas. Que yo puedo estar de acuerdo en que quizás, no sé, los delitos las penas que se les impusieron, pues no sé, igual, en cierto sentido, aunque yo he vivido en Gerona mucho tiempo, mi padre, y, y tengo muchos amigos independentistas, y aún así, como lo he vivido mucho en mis carnes, siento una cierta, me revuelve las tripas cada vez que el independentismo se pone en ese aspecto radical, ¿no? Porque me hace dividirme en cierto sentido, ¿no? Pero, pero a pesar de eso, y a pesar de que creo que es un castigo que deben cumplir, igual me incomoda que las penas a veces sean muy altas, porque no sé, tampoco considero que sea equiparable a lo que muchas personas pueden cumplir por un homicidio. No me parece que sea una gravedad igual, pero creo que tienen que cumplir un delito y sobre todo desde un punto de vista moral o institucional, tienen que cumplirlo de cara a la sociedad y no quedar como impunes o como si nosotros nos hubiéramos equivocado. Entonces, una cuestión es esa. Y la otra, el hecho de los cambios de opinión que no reciben resistencia dentro del partido, que me hacen pensar que, que, que mucho más rápido de lo que parece se puede conducir a la sociedad hacia un camino que no nos esperábamos y que puede ser muy perjudicial, ¿no? Por eso, porque es tan maleable la opinión de los votantes, de los afiliados y de los cargos del Partido Socialista ahora mismo y de otros partidos, no quiero decir solo socialista, porque hemos llegado a una polarización tal que nos hemos convertido en eso de que decía antes de que los partidos son como equipos de fútbol, ¿no? Y que ves a la gente insultarse, no, es que ha ganado el mío, me da igual que han pitado un penalti en el minuto 89 que está claro que no es verdad, es que como es el mío, es mi partido, me da igual, o sea, es mi equipo, con que gane yo estoy contento. Hay más cosas aquí involucradas que un par de puntos en la liga. No estamos jugando nuestras libertades y nuestro futuro, ¿no? Creo que deberíamos ser un poco más juiciosos. Entonces, esas dos cosas a mí son las que me han una desconcertado y preocupado y la otra, sí, también. Muy bien. Natalia, Pedro. Yo por apuntar un poco, comparto completamente que el análisis de la ley de amnistía no es jurídico. También lo es, pero no creo que sea lo importante. Yo creo que embarrarse en si es constitucional o no lo es hace perder la perspectiva de lo que verdaderamente nos tiene que importar. Yo creo que esta ley tendrá que determinarse si concretamente esta ley es constitucional o no. No es lo más importante, estoy de acuerdo con Ignacio. Yo creo que desde el punto de vista jurídico es un fraude de ley, es decir, se han utilizado mecanismos legales para conseguir o sea, la ley está bien hecha, tiene sus cosas, pero está bien hecha. No creo que sea lo importante, yo creo que lo importante es la cuestión ética o la cuestión moral o social. Evidentemente se está dando un trato de favoritismo a un número indeterminado de personas que durante el 2012 y el 2023 realizaron una serie de delitos que por la motivación de estar unidos al movimiento independentista catalán van a quedar despenalizadas frente a otras personas que durante el mismo periodo de tiempo, 2012-2023, realizaran conductas semejantes y que por no estar unidas al movimiento independentista catalán sí que van a ser juzgadas y enjuiciadas, por lo cual me parece ya que de por sí ya arroja una luz de por qué esta ley éticamente puede ser cuestionada, ya no solamente jurídicamente en cuanto a vulneración del principio de igualdad. Por otra parte, la falta de ética de esta ley también se deriva de la exposición de motivos. Tú lees la exposición de motivos y habla pues de identificar, promover la afección hacia las instituciones estatales, asegurar la convivencia democrática, superar la tensión social y política, que hoy en día no existe, esa tensión o no existía. Para luego, en su articulado no hace ni una sola referencia a estas cuestiones. En el articulado lo que se desprende es que lo que se está buscando realmente es liberar de responsabilidad a personas relacionadas con el movimiento independentista sin más, que cometieron delitos. Y por otra parte, se asegura un acuerdo político de investidura. O sea, que te están vendiendo una ley con una serie de parámetros que parece como que buscan la convivencia democrática, pero no se puede hacer referencia en absoluto a esta cuestión en el resto de la ley.
es una ley instrumental que busca una investidura parlamentaria y que cuenta con la oposición de gran parte de la sociedad. Yo creo que es una ley profundamente antiética, sobre todo. Luego ya desde el punto de vista jurídico podemos estar debatiendo si es posible, si no es posible, qué similitudes tiene con la de 1977, cuáles no tiene, pero me parece que es perderse en una dialéctica que, como todo lo jurídico, tiene argumentos a favor y tiene argumentos en contra. Sin embargo, en lo ético, yo creo que sí que tenemos que ser capaces de diferenciar lo que es una ley que no tiene un sustento verdaderamente, pues eso, ético o moral. Tampoco me gusta, y esto es una reflexión que hago públicamente por primera vez, no me gusta que se utilicen a los jueces para esto. Ni por parte de los independentistas, o del pacto Junts-PSOE, ni tampoco por parte de los que están en contra de la amnistía. Nos están volviendo a poner de parapeto. Nos pusieron de parapeto durante el proceso, porque al final fue un problema político que acabó judicializado por la incompetencia, desde mi punto de vista, de la política, y ahora están poniéndonos de parapeto y estamos entrando al trapo, que es lo peor. Y yo creo que no hacemos un gran favor a la democracia, que yo sí que creo que existe, siendo los jueces los que nos estemos partiendo la cara por el tema de la amnistía, porque al final estamos dando unos argumentos de que nos estamos inmiscuyendo en la función legislativa, que yo creo que no beneficia tampoco a la crítica legítima que se puede hacer a esta ley de amnistía. Así que, bueno, no me lo tomo, yo creo que tampoco hay que tomarlo como algo personal contra los jueces, sino contra el Estado en su integridad, contra el sistema. Que los jueces son una parte relevante del problema, pues, por supuesto que estamos hablando de una ley de amnistía, pero no creo que te vamos a entrar en el juego de que sean los jueces los que se pongan en primera línea de batalla contra una ley, porque al final estamos contribuyendo a esta degradación desde mi punto de vista de las instituciones. Sí, pero ¿quieres? Bueno, yo creo que ha quedado aquí antes claro que no soy ningún fan de la Constitución del 78, ¿no? Pero dicho eso, es que no tiene un pase esto, ¿no? O sea, es que si no se respetan ni siquiera las propias normas que se dan ellos, pues ya pues es que ya pasamos del Estado de Derecho al Estado Policía directamente, ¿no? Pero bueno, ya, aunque sea anecdótico, y también por lo que decía Natalia, ya a mí, que he leído unas cuantas leyes también, un hecho de que una exposición de motivos sea casi igual de larga que el propio articulado, ya te dice, uy, aquí pasa algo. Y luego si encima, en esa exposición de motivos se dedica 30 y tantas veces a decir que la norma es constitucional, pues ya dices tú, oye, esto, ¿por qué se está diciendo todo el tiempo? Y esto es constitucional porque, y esto es constitucional porque, oye, que no hace falta usted que se justifique tanto porque se le están viendo las vergüenzas un poquillo, ¿no? Esto ya me parece llamativo, pero bueno, tampoco voy a entrar en las cuestiones jurídicas, pero ya lo que sí que puedo decir es que para mí no tiene un pase ni un encaje, pero por ningún lado dentro, desde el punto de vista meramente formal de lo que es el texto del 78, ¿no? O sea, y del cual, como he dicho antes, no soy ningún fan. Pero es que además hay una cosa que es que nos toman por idiotas, porque dicen que esta cuestión es porque es muy bien para la superación de un periodo, de tal, un conflicto. Joder, y qué casualidad que es que esta superación de ese periodo y este criterio de oportunidad tal, es que es ahora cuando este señor que tiene que formar gobierno le faltan 7 votos de esos mismos para formar el gobierno. Qué casualidad, ¿no? O sea, es que, pero ¿esto qué es? O sea, están tomando a la gente, pues a los gobernados por tontos. ¿Y esto por qué pasa? Y aquí sí que vuelve la burra al trigo. Esto pasa por lo que decía antes, porque no hay control del poder. Y entonces el gobernante puede hacer lo que le da la gana, no tiene esos contrapesos necesarios. Y no es una cuestión, creo, contra lo que dice Natalia, de ética, sino porque para entender la política en sus justos términos hay que tener claro qué es la política, y la política es la lucha por el poder. Esto está claro. Y entonces, si el poder no está controlado, pues ocurre esto. Y con esto termino, para no extenderme más. Yo creo, y vuelvo a lo de antes, también a lo que le decía Ignacio Padre, que esto, con un sistema en el que existiera un jefe del Estado, un jefe del gobierno, elegido por un lado en unas elecciones, y unos diputados elegidos por otro,
por una elección por distrito electoral uninominal, jamás, nunca nos veríamos en una situación de esta y esta ley jamás habría llegado ni siquiera a ser una proposición de ley. Bien, muchas gracias, Pedro. El libro, un libro magnífico de Natalia Velilla, La crisis de la autoridad. Bien, yo para terminar una última pregunta, no sé si Pedro ya la ha contestado, pero el resto puede responderla. ¿Qué soluciones o qué mejoras podéis ver vosotros para que esa crisis de autoridad se venza, que se pueda volver a una autoridad, a una autoridad reconocida socialmente? Ya hemos visto que Pedro a lo mejor no sale por lo mismo, ¿no? Sí, no, sí. Pero vosotros, Ignacio, Gomás, padre, hijo, y Natalia, ¿qué imagináis que podría suceder o que debe suceder para que la autoridad de profesionales se respete más? Desde el piloto de Iberia que tiene que aterrizar cuando vamos en avión, desde el cirujano que tiene que operarnos, que no, no podemos ir a una operación e insultar al cirujano y a los médicos, no, a nadie se le ocurre. Poder puedes, pero a ver qué te pasa. Pero se están ocurre, dando... de hecho. Y ocurre que Ocurre a los también con los médicos, médicos. con los médicos, sí, lo cita también Natalia. ¿Alguna imaginación, alguna idea para la Pues, solución? Porque pues claro, mira, el libro plantea el diagnóstico del problema, pero ¿y la solución? Porque eso es lo mejor, ¿no? bueno, no, yo creo que las soluciones, esto no es como un problema jurídico, ¿no? Es un problema Mm, sociológico, filosófico. Claro, en lo que estamos embarcados siempre en hay derecho, que es un poco lo que uso como referente. Bueno, pues yo sí que creo en que hay dos cuestiones, ¿no? La cuestión individual y la cuestión institucional, por decirlo así, ¿no? Y muchas veces hemos debatido, mm, si entre nosotros, un poco qué es más importante, unas buenas leyes o unos buenos principios, ¿no? Unos buenos valores. Es decir, podemos funcionar sin instituciones, pero con gente muy buena, muy formada, con grandes valores y principios. Probablemente, pero y también se necesitan las instituciones, los límites, las reglas, ¿no? El tema de las reglas de las instituciones se arregla pues con pequeños cambios incrementales muchas veces. Al final, pues que el tema de del Consejo General del Poder Judicial pues probablemente se arregla con un nuevo mm, sistema de elección, que por cierto, el Consejo General del Poder Judicial no es la justicia, es decir, que eso no es la mm, separación de poderes, eso es un órgano que regula los aspectos administrativos, algunos muy importantes, pero no es solo eso, no va a solucionar todo, pero probablemente mm, aquello en lo que tiene poder, pues se arreglaría con pequeños cambios, no muy grandes, pero se ve que son hiperdecisivos porque cuesta mucho cambiarlos, ¿no? El tema del Parlamento, con una pequeña modificación o con alguna modificación en la ley electoral o en otras, pues se podría arreglar. Lo que pasa es que hay muchos intereses en juego y es muy difícil llevarlos a cabo. Yo creo que caerán con el tiempo, pues quiero creer que caerán, ¿no? Y eso hay que insistir, ponerlos sobre la mesa, crear la sociedad civil los reclame y esperar que vayan funcionando. El aspecto individual de los valores es más complicado, ¿no? Porque, como se suele decir, Ana Ignacio que ha tenido un hijo y me ha hecho abuelo, mm, pues la educación de cualquier ciudadano depende de toda la tribu, se suele decir, ¿no? Todos tenemos que contribuir en que la gente tenga valores, valores que al mismo tiempo están cambiando, no son los mismos los que había en mi época y que los que hay ahora. Y bueno, los que hay ahora pueden ser también pues, muy razonables. Lo que pasa es que no hay que perder lo que de valor había antes, ¿no? Así que hay un poco de péndulo a veces, Ignacio, yo creo. Lamentablemente vamos un poco al otro lado y algunas de las cosas necesarias de los tiempos antiguos volverán, ¿no? Entonces, pues bueno, educación, valores y reformas incrementales. Esa es mi solución. muy bien. No sé si Ignacio, hijo, o Natalia. Gracias, si quieres tú Mm, primero. No, bueno, no sé, yo estoy de acuerdo con mi padre. Veo un reto por lo que decía antes, que yo creo que hay un cambio de mentalidad importante.
en la generación de ahora también creo que eh, sí que creo que puede haber un péndulo, aunque no en el sentido de que las cosas van a volver a su situación original. Y creo también, lo decía antes, de luchar un poco contra esa idea porque conduce al conformismo. Bueno, esto ya volverá. Bueno, puede que sí, puede que no, o puede que tarde mucho más de lo que quieras, ¿no? Pero eh, creo que también es verdad que en nuestra generación, ¿no? Mi generación, influye el hecho de que a la mayoría de la gente le parece impensable que el sistema en el que vivimos se vaya a desestabilizar, porque hemos nacido en democracia, no solo en democracia, sino cuando ya llevamos unos cuantos años en democracia, en un estado de bienestar perpetuo y donde comodidades absolutas, entonces no se tiene como peligroso el hecho de que el sistema se vaya degenerando poco a poco hasta el punto de que puedas perder casi todo tu bienestar. Pero, pero creo que es importante seguir diciéndolo y yo a veces he sentido como un poco de en fin, desgana ya porque lo he contado alguna vez que, wow, no me interesaba mucho la política hasta que empecé a colaborar en el derecho, pues hace unos 10 años. Luego casualmente entré a asesorar a ciudadanos en el Congreso de los Diputados y era un momento un poco único, ¿no? Acaban de entrar pues Podemos, Ciudadanos, había estado PID, pero luego ya no había conseguido ir para adelante, pero un momento en el que parecía, ahora nos acordamos, pero parecía que esos equilibrios podrían conducir a un mayor refuerzo de la democracia por el hecho de la estabilidad y de las reformas, porque al verse los partidos grandes que conducían un poco al inmovilismo y a no aprobar las medidas que importaban, y por eso lo del 15M, después de la crisis de 2008, etcétera, etcétera, parecía que esos dos partidos que estuviesen ahí pues iba a conducir a que pues tirando de uno y de otro al final se aprobasen reformas que representasen a la mayoría y que ya sea porque Ciudadanos tiraba al PP o al PSOE o Podemos, bueno, en fin, que se iba a conducir a aprobar reformas más serias y, en fin, más representativas de la sociedad de las nuevas generaciones. Lo que ha ocurrido 10 años después, y yo pasando por ahí, viendo cómo el partido crecía y bajaba del todo, y yo salí, ha sido que, lejos de aprobar una de esas reformas estructurales, al final lo que ha ocurrido es que estamos igual de divididos en dos partes, que ahora ya no es un bipartidismo, es un bibloquismo, pero hay dos bloques y de esos no hay ningún trasvase ni ninguna comunicación política entre ellos. Y encima estamos mucho más polarizados todos, con lo cual, claro, a mí me ha parecido como que se ha tenido que dar una situación muy excepcional para llegar a un contexto de oportunidad como el que se produjo con la irrupción de Podemos y Ciudadanos y de UPyD, etcétera, etcétera, y ni siquiera así se ha llegado. ¿Me escucháis? Sí, Sí, sí. Sí, ¿Hola? sí, sí, sí. te escuchamos. Se ha parado un poco la imagen, pero ahora La ya sí, ¿Me imagen, bien. pero escucháis? Ah, sí, Sí, sí. sí. perdón, se había perdido. Y eso, que ni siquiera con la erupción de estos, que ha sido en un contexto excepcional de oportunidad, se ha conseguido aprobar reformas que eran necesarias para reforzar el Estado de Derecho, la democracia y tal. Entonces, después de ver que se ha abierto una ventana y esa ventana no solo no ha servido para aprobar reformas que eran necesarias, sino que ha servido para lo peor, que era para polarizarnos todavía más, porque esa lucha entre los pequeños y los grandes no ha conducido a ningún virtuosismo, sino a que todos nos polaricemos más, ha sido, pues me ha producido una tremenda desgana, ¿no? por la política y por todo. Pero creo que aún así vuelvo al lema fundacional de la Fundación Hay Derecho, que es que de la frase de Burke, que es la de que lo peor que puede hacer alguien es no hacer nada, porque solo puede hacer un poco, ¿no? Pues a veces nos cansamos de decir todo el rato lo mismo, creemos que no tiene ningún efecto, pero sí lo tiene. Y lo más importante es que estas ideas, estos discursos, no dejen de decirse por la sensación de que no hay un resultado inmediato. Sí que lo habrá, no inmediato, pero lo habrá al final. Y en todo caso no se puede quedar sin contestar algunas de estas cosas y sin repetirse, porque es muy peligroso hacerlo, ¿no? Y el silencio ese de la mayoría conduce a lo peor. Entonces, bueno, espero que estas cosas se sigan hablando. Entonces, yo agradezco estos coloquios y estos libros y estos esfuerzos porque creo que es un trabajo que no tiene una recompensa merecida muchas veces, pero que sin duda es una labor
imprescindible. Muy bien. ¿Natalia? Yo poco más puedo añadir, además me tengo que ir, o sea que tengo que ser muy breve, muy breve. Es que tengo una cosa que hacer, me tengo que ir. Es que yo ya lo digo en el libro. En el libro, finalizo mi libro con mi propuesta, que coincide con la de Ignacio Gómez Garcés, que al final es, no puedes esperar que el mundo cambie si tú no haces nada por cambiarlo. Y al final yo creo mucho en la iniciativa individual, yo creo mucho en la inteligencia colectiva y creo mucho en que hay gente que quiere cambiar las cosas y que se da contra muros todo lo que haga falta, pero que no se deja llevar por la desazón y por la desidia. Entonces, yo creo que estamos en un mal momento, pero también creo que hay un rumor o hay un run run de la sociedad formada, de la sociedad con interés, de la sociedad comprometida. Hay un run run que está permanentemente viendo cómo mejorar esto. Y al final yo creo que esa fuerza se tiene que canalizar de alguna manera. Y sí que hay una parte de efecto péndulo en el sentido de que cuando ya has tocado fondo hay un efecto rebote más que péndulo, que es volver a subir. Así que yo lo que propugno es que la gente no deje de hablar, que la gente no deje de combatir y de que exista un pensamiento crítico. Y los padres, pues que sus hijos traten de instaurarles este pensamiento crítico también, porque al final es lo único que puede conseguir que se cambie la sociedad. Muy bien. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, Pedro, ¿tú tienes algo más? Efectivamente, para terminar con una frase, solo que pienso que es ridículo que la oligarquía se vaya a reformar para acabar con ella misma, que se reformará, pero para su autoconservación, naturalmente, y para mantener ese principio de autoridad, y que un poder solamente consentido, como es el que tenemos ahora, no es autoridad. Bueno, pues yo coincido como no podía ser menos, con Natalia Velilla y espero que la sociedad civil y los grupos de la sociedad civil pues intenten pedir respeto a los jueces y pedir respeto a la democracia, porque sin leyes democráticas y sin jueces independientes poca autoridad vamos a poder mantener. Pues muchísimas gracias a Natalia, a Ignacio, padre Ignacio hijo, y a Pedro también, y a Trevijano, tu maestro. Muchas gracias y voy a darle a detener y